Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia y muchas gracias también al Ayuntamiento de Archidona por ofrecernos la posibilidad de estar con vosotros hoy. Vamos a hablar de las Perseidas. ¿Quién sabe otro nombre que tenga las Perseidas? Lágrimas de San Lorenzo, ¿vale? Debido a una anécdota histórica que es mejor no contar, pero que los padres pueden consultar en internet cuando acabe la ponencia. Bueno, porque es un poco fuerte. Las Perseidas son lluvias de meteoros. Las lluvias de meteoros se producen por distintas causas. Son piedrecitas que están en el espacio y que en un momento dado entran en la atmósfera produciendo un fenómeno visible, una estela de luz, ¿vale? ¿De dónde salen estas piedrecitas? Bueno, pues ya desde que se formó el sistema solar, desde los inicios del sistema solar, cuando se formaron todos los planetas, hubo restitos, digamos como cuando hacen una casa, pues siempre quedan cascotes, siempre quedan cemento, materiales que no se utilizan y que quedan flotando en el espacio. No todo acaban en los planetas, en los asteroides, en los cometas, sino que quedan vagando por el espacio. Y otros, pues acaban en los asteroides y acaban en los cometas, ¿vale? Que ahí lo he señalado en blanquito porque son los orígenes más importantes. Otras causas de que haya tantas piedrecitas en el espacio que con las que luego la Tierra choca, pues choques que ha habido hace muchos millones de años porque hubo planetas que se estaban formando, pero eran planetas inestables y chocaron unos contra otros, ¿vale? Eso ocurrió, los científicos nos dicen que ocurrió. También ha habido cuerpos muy grandes que se han puesto a girar, a rotar. ¿Y qué pasa cuando empieza algo a rotar muy rápido, de manera descontrolada? Que acaba desintegrándose, con lo que siembra todavía más el espacio de un montón de pedacitos y un montón de materiales. Pues vamos a centrarnos un poco en los asteroides y los cometas. Fijaos, esta foto es de la NASA, donde han representado todos los asteroides conocidos de la parte interior del sistema solar. O sea, en naranja tenemos Júpiter, la órbita de Júpiter, la órbita de Marte, la órbita de la Tierra, Venus y Mercurio. Esta especie de donut amarillo es el cinturón principal de asteroides, que está entre Marte y Júpiter. Ahí hay una concentración tremenda de asteroides, pero no es el único sitio donde hay asteroides. Fijaros que hay puntitos por todas partes, en la órbita de Júpiter, dispersados por todas partes, y después tenemos unas flechitas blancas que son los cometas. Fijaros también que están distribuidos de una manera tremenda. Los hay cortitos, los hay que vienen a vernos muchas veces porque tardan nada más que unos años en volver, que son los de corto periodo, que están por aquí dentro, ¿no? Hasta la órbita de Júpiter. Y después tenemos los de largo periodo, como este casi empieza a ser de largo periodo, que están más lejos, muy lejos, vienen de vez en cuando, se acercan al Sol y se vuelven ahí. Pasan mucho, hasta miles de años hasta que volvemos a verlo. Fijaros, si esto lo ponemos en movimiento nos da una idea de la cantidad de asteroides y de material que hay en nuestro vecindario del sistema solar. Y estos son los grandes. Si encima pusiéramos los pequeñitos, o los que no sabemos que están, pero que están ahí, pues imaginaos, ¿no? Es muy importante además conocerlos porque alguno de ellos puede chocar entre sí y desviarse, y en el momento que se desvía, pues puede venir hacia nosotros y hay que vigilarlo. Vamos a ponerlo en un esquema para que sea más fácil. ¿Qué pasa con los cometas? Los cometas van y visitan, digamos, al Sol, acercándose en su punto más cercano llamado perihelios, y después se van, ¿vale? Cuando van hacia el Sol puede dar la casualidad, que no siempre, pero puede dar la casualidad de que se cruzan con la órbita de la Tierra, el camino por donde va la Tierra, por donde está dando la vuelta al Sol, que tarda un año en dar la vuelta completa al Sol, ¿vale? Pues ese camino, que está marcado aquí en azul, puede dar la casualidad de que el cometa se cruce en ese camino. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el cometa va soltando trocitos, se está rompiendo. Los cometas se están rompiendo continuamente. ¿Por qué? Primero porque están hechos de roca y de hielo.
tienen mucho hielo. A medida que se van acercando al Sol, se van calentando. Sabéis que el Sol no solamente irradia y da calor, sino que está generando viento, el viento solar, un montón de partículas que empuja al Sol, y eso calienta también. De manera que el cometa, cuando se va acercando al Sol, cada vez empieza a soltar más piedras, y más, hasta aquí, que es cuando más suelta. Y luego se empieza a ir y ya cada vez menos, cada vez menos, ¿vale? Podría darse el caso de que no solamente cruza la órbita cuando va hacia el Sol, sino que también la cruce cuando vuelve del Sol. Por eso hay lluvias de meteoros que tienen el mismo nombre, pero se llaman con una letra griega, las deltacuáridas y las tetacuáridas, o también se llaman del norte y del sur. No es siempre, ¿vale? Este sería un poco el esquema general. ¿Qué pasa con la Tierra? Cuando llega el 16 de julio, las Perseidas, estamos entrando en la zona de escombros. Atención, la Tierra está empezando a cruzar toda esa escombrera que hay de gravilla, de bolas de hielo, y todo eso está entrando en la atmósfera, y es lo que producen los meteoros, es lo que producen las Perseidas, ¿vale? ¿Y cuándo se acaba? Pues se acaba cuando sale de esa zona sucia, de esa zona llena de piedra, que es aproximadamente el 24 de agosto. Esto es un esquema para que se vea, pero algunos cometas pueden tener órbitas muy complicadas. Fijaros cómo de complicadas, que de hecho el de las Perseidas viene desde abajo, es como si viniera del polo sur, sube, cruza la órbita, sube hacia arriba y luego se va. O sea, una órbita extrañísima, ¿vale? El punto en el que más cerca está este cometa que origina las Perseidas, el 169P Swift-Tuttle, el punto en el que más cerca está del Sol, curiosamente en la órbita de la Tierra. No se acerca más al Sol, se acerca por donde cruza la órbita de la Tierra, ¿vale? Por eso el perihelio, para las personas que quieran un dato más técnico, el perihelio es una unidad astronómica, porque precisamente es a la distancia de la órbita de la Tierra. Vale. Algunos datos más de este impresionante cometa, que es el papá, digamos, o la mamá de las Perseidas. Se descubrió en 1862. Muchos años después, en 1992, un científico japonés lo descubrió, pero no lo asoció a ese cometa que había pasado en 1862. Tardó en descubrirlo. Tiene una resonancia 1,11 con Júpiter. ¿Qué es esto de la resonancia? A ver, las resonancias en el sistema solar significa que por cada número de vueltas de un planeta, el cometa da una vuelta. Quiere decirse que cada 11 vueltas de Júpiter alrededor del Sol, el cometa da una vuelta alrededor de la suya. Va 11, 1, 11, 1, ¿vale? Esa es la resonancia del cometa. ¿Cuándo volverá a pasar por aquí? Pues volverá a pasar en 2126, pero no hace falta que lo apuntéis en el teléfono móvil, que va a ser un poco complicado, ¿vale? Además, se sabe que en esa fecha la Tierra no corre peligro, no se va a cruzar peligrosamente, pero sí va a ser visible a simple vista durante prácticamente todo el atardecer. Se sabe a ciencia cierta que va a ser así. ¿Qué velocidades tenemos? Pues este cometa va a 60 kilómetros por segundo. 60, pero no el 60 que vemos en la carretera. Por segundo. Si lo pasamos a kilómetros por hora, tenemos 212.000 kilómetros por hora. Un avión caza de combate, lo más rápido que puede ir son 2.500 kilómetros por hora. El cometa va a 212.000 kilómetros por hora. Es una de las cosas por las cuales lo hace todavía más peligroso, por la velocidad por la que va. Después, ¿qué tamaño tiene nuestro cometa, el que origina las Perseidas? Pues 26 kilometritos. Es decir, esta sierra que tenéis aquí, pues 7 u 8 veces, o el Peñón de Gibraltar, aproximadamente. Es un pedazo de pedrusco. La coma mide millones de kilómetros, ya la cola no digamos.
El perihelio lo tenemos de 1 unidad astronómica y el afelio. El afelio es hasta dónde se nos va el cometa, porque sabemos que se acerca mucho al Sol, pero luego cuando se va, ¿hasta dónde va? Pues va más allá de la órbita de Neptuno, a 51 unidades astronómicas. La Tierra está a 1 unidad astronómica del Sol, pues se va hasta 51. Por eso tarda 133 años y pico en dar la vuelta completa y volver otra vez. Más datos. Esta es la foto primigenia, es la foto de cuando se descubrió, en blanco y negro, como es lógico. ¿Cuánto material pierden? Es que no se cansan de perder roca y hielo, en algún momento ya se quedarán sin nada, ¿no? Pues se estima que pierden aproximadamente el 0,1% los cometas, lo que sería aproximadamente 1000 periodos, 1000 vueltas alrededor del Sol. Esas 1000 vueltas alrededor del Sol pueden ser una cantidad distinta de años. Aquí lo impresionante es que si eso lo pasamos a kilos, estamos hablando de 50 a 100 toneladas de piedras y de hielo por segundo. Unos 5 camiones cargados de gravilla en cada segundo. Eso es lo que va soltando el cometa por el espacio. Es una pérdida de material importante. ¿Cuándo se extinguen entonces? ¿Cuándo se les acaba el material? Pues depende de cuántas vueltas den, cuántas veces se acerquen al Sol y cuánto de cerca se acerca, porque hay cometas que hemos visto que se acercan poquito y otros que se acercan muchísimo. Por ejemplo, no sé si lo veis aquí, el cometa 2P tiene un periodo de 3 años y pico, significa que tardará 3.300 años en dejar de soltar material porque ya no le quedará al pobre nada. Pero el cometa Halley, que tarda 75 años en su órbita, tardará 75.000 años aproximadamente. Esto es una media, para que nos hagamos una idea. ¿Qué quiere decirse? Que los cometas tienen también una fecha fin, en la que ya dejan de tener cola, dejan de soltar hielo, porque ya no tienen, a lo mejor sueltan un poco de material, pero ya no les queda casi nada. Aquí tenemos la imagen, que engaña un poco. Es un cometa que está en su perihelio, está acercándose al Sol por detrás. ¿Vale? Esto es una máscara que se le pone porque es el satélite SOHO de la NASA que está estudiando la corona del Sol. Esta es la corona del Sol, ¿vale? Entonces aquí vemos un cometa que se está acercando y no es que choque, es que no da la vuelta, no sale por aquí. Quiere decirse que por detrás ese cometa en su afelio, en su punto más cercano al Sol, se acabó el cometa, desapareció, se vaporizó totalmente. Entonces, pero es que parece que ha chocado contra el Sol, porque aquí sale una llamarada un poco sospechosa, ¿verdad? Justo. Pues no, es que da la casualidad, que de verdad, qué casualidad, de que cuando pasa el cometa por detrás del Sol, al mismo tiempo hay una erupción solar, pero no tiene nada que ver con el cometa. ¿Vale? Entonces, igualmente es impresionante. Bueno, las palabrejas de los meteoros, que tiene unas palabrejas que hay que aprenderse. Vamos a verlas. Meteoroide. Los trocitos de roca y de hielo que va soltando el cometa, bueno, pues eso le vamos a llamar meteoroide, que va a ser todo fragmento de material que vaga por el espacio y es de un tamaño de unos kilitos, unas décimas de kilito, unos centenares de kilitos, ¿vale? Eso van a ser los meteoroides. Pues llega la época de las Perseidas y va la Tierra avanzando y se va acercando. La Tierra es la que se acerca al meteoroide. Se va acercando hasta que llega un momento que entra en la atmósfera y ¡piu! El rayo de luz. Entra en la atmósfera. ¿Qué ha pasado ahí? Pues han pasado dos cosas. Primero, es como chocar con un balón, pero a la velocidad que va, es un balón duro. Eso comprime, esa compresión produce mucho calor. Y además el aire produce fricción. Esos dos fenómenos los sumas y de repente el meteoroide adquiere una temperatura, pero miles de grados en cuestión de segundos, o en menos incluso. Y se produce el destello de luz. ¿Que acaba ahí la cosa?
pues estupendo, qué bonito ha sido y nosotros lo hemos podido ver, ¿vale? Pero si tiene cierto tamaño y cierta composición, ese meteoro pues puede llegar a la Tierra, puede impactar. Y entonces, solo entonces, le llamamos meteorito. Por eso acordaos, es muy importante. Cuando vemos algo en el cielo, nunca se puede decir un meteorito. No, meteorito tenemos que decir mirando al suelo. Un meteorito, ¿vale? Porque es cuando ha tocado el suelo. O aerolito, que también equivale a lo mismo, meteorito o aerolito. Es cuando ya está en el suelo. Bueno, vamos a ver qué pasa con la apariencia de la lluvia de estrellas. ¿Veis aquí algo raro? En esta foto. ¿Qué pasa con todos los meteoros? Que parece que salen, parece que vienen todos como de aquí, ¿no? Como de esta zona. Sin embargo, ¿por qué vienen ahí de un punto? Es que están las piedras ahí esperándome a que yo pase para... No. Los meteoroides son como una nube y cuando entran en la atmósfera entran paralelos, ¿vale? Es un efecto óptico que se produce y que es el mismo efecto óptico que, por ejemplo, cuando vemos estos trenes son paralelos, pero sin embargo, fijaos que los de aquí parece que estén inclinados. Estos todavía son paralelos, pero también están un poco inclinados entre ellos. Pues este fenómeno es el fenómeno del radiante, es el punto del que parecen venir los meteoros, ¿vale? Ese sería el radiante. Por eso muchas veces se nos escapa esa palabra que es habitual, pero bueno, no se suele utilizar en determinados ámbitos. En vez de hablar del punto del que sale, ¿no? Pues decimos radiante de las Perseidas, el radiante de las Táuridas, el radiante, y lo que estamos queriendo decir es la zona de la que viene, ¿vale? Bien, es el lugar donde aparente y es el que da lugar a las lluvias de estrellas, las Perseidas, las Gemínidas, las Leónidas. Ese radiante, ese punto, no es un punto fijo del espacio. A medida que van pasando los días se va moviendo. Con respecto a las constelaciones, por ejemplo, tenemos las Leónidas, ¿vale?, que empiezan el 30 de octubre y se van moviendo, 10 de noviembre comienzan y se van yendo, se van moviendo a medida que van pasando los días. O sea que el radiante se mueve. Con las Perseidas, estos son los datos del año pasado. Pues aquí tenemos, ¿no? Empieza el 15 de julio, pero se va moviendo, ¿no?, por las constelaciones. Quedaos, importante detalle, quedaos con esto. Esta forma, importante. ¿Quién sabe lo que es? La constelación Casiopea. Es la que nos va a servir cuando vayamos luego arriba para localizar el punto del que vienen los meteoros. Pero no se debe mirar a ese punto, se debe mirar al cénit. El cénit es el punto más alto de la bóveda celeste, arriba es donde hay que mirar, porque aquí va a ser donde empiecen. Pero si los quieres ver aquí, los vas a ver un poquito y no va a dar tiempo a nada. Donde sí los vas a ver, pues prácticamente su máxima longitud siempre es arriba. Bueno, y hay otra palabreja que también usamos para las lluvias de estrellas, que es el THZ, ¿vale? El THZ es la tasa horaria cenital. Casi nada. Número de meteoros por hora. Ya está. Cuando veáis esa palabreja, es que la tasa horaria cenital, número de meteoros por hora, es la que nos dice lo grande o lo pequeño que es una lluvia de meteoros, o incluso en una propia lluvia de meteoros nos dice en qué época estamos. ¿Estamos cerca del máximo o estamos lejos del máximo? Por ejemplo, las Perseidas. Esta noche, las Perseidas tienen un máximo de 100 meteoros por hora, pero esta noche tenemos 66. ¿Vale? Entonces, una cifra respetable, pero significa que depende también del momento, depende de la hora, depende del día. ¿Cuándo ha habido una lluvia de estrellas de estas que tenías el cielo encendido? Una barbaridad de meteoros, pues lo ha habido. Ha habido varias. Yo
he traído esta, que es la gran tormenta de meteoros de 1833. Fijaros, las Perseidas estamos hablando de 100 meteoros hora. Las demás lluvias de estrellas son pequeñitas, bueno, excepto las Gemínidas, que son algo más, 150. Esta lluvia que ocurrió el 12 de noviembre de 1833 se contabilizaron de 10.000 a 100.000 meteoros cada hora. Era prácticamente todo el cielo iluminado de meteoros. Tanto era así que hay relatos que cuentan que la gente salía de sus casas temerosa de que fuera el fin del mundo, que estuviera ocurriendo alguna barbaridad, porque además era durante 9 horas. Es que durante 9 horas un flujo incesante de meteoros, porque precisamente había sido cuando las Táuridas, el cometa había pasado y había soltado su mayor cantidad de material en esa zona. O sea que ha habido lluvias. Por eso, aunque en las lluvias de meteoros, digamos, se espera que haya no sé cuántos meteoros, se espera que, ojo, que puede sorprender. Puede sorprender. Fijaros que la Tierra también remueve, cuando pasa por esa zona, la Tierra remueve esa zona y esa zona ya no es la misma que era. Es verdad que la deja un poco más limpia, pero no es la misma que era. Lo ha dejado todo removido y a lo mejor lo que estaba un poquito más lejos de la órbita de la Tierra lo ha removido y lo ha metido dentro. Quiere decirse que puede haber un año en que haya una cantidad de meteoros que nadie se podía imaginar. ¿Cuáles son los cometas que dan lugar a las principales lluvias de meteoros a lo largo del año? Pues tenemos, como hemos comentado, pues el cometa Halley. Tenemos las Perseidas, que es el 109 Swift-Tuttle. Tenemos las Oriónidas, que también las produce el cometa Halley. Si recordáis, hablábamos, hay veces que el cometa cruza la órbita de la Tierra para ir al Sol, pero cuando vuelve del Sol, vuelve otra vez a cruzarla. Pues este es el caso del cometa Halley. Va soltando material para ir y para volver. Y también es el caso de las Táuridas. Además, las Táuridas, se acaba de descubrir un brazo que no se conocía. Un brazo es precisamente una zona donde hay muchas piedras y que se suponía que la Tierra no iba a pasar por ahí, y esas piedras, cada vez que pasa la Tierra, pues ha pasado exactamente lo que os he comentado, que se está removiendo y se mueven esas piedras, y son unas piedras más grandes, son unos meteoroides bastante más grandes, ¿vale?, en las Táuridas. Y luego tenemos dos casos curiosos. Tenemos las Gemínidas, que son en diciembre y son la lluvia de meteoros más grande del año. Es la más grande, pero como hace mucho frío, a ver quién es guapo que se queda por la noche a la tumbona viendo los meteoros, pero merece la pena, si podéis, intentadlo. Y resulta que está provocada por un asteroide. A ver cómo se explica eso. Pues resulta que el asteroide 3200 Phaethon ya no es un cometa, pero lo era. Es lo que se llama un cometa extinto, ¿vale?, o un asteroide en órbita cometaria. Es el núcleo del cometa, que quedan nada más que las piedras, grandecito, y entonces por su propia gravedad pues no se ha fragmentado más, o si se fragmenta, pues se fragmenta un poquito, pero ya ha perdido todo el hielo, por lo tanto no tiene cola, no tiene características de cometa excepto la órbita, pero sigue originando las lluvias de meteoros. Es quizá pues el otro final que tienen los cometas. Hemos visto uno que ha explotado detrás del Sol, pero también puede ser pues simplemente que ya no tenga más material que arrojar, o que el que tenga pues ya no lo ceda, porque lo tiene muy compacto y ya no lo quiere ceder, ¿vale? Y luego tenemos otro que le ha pasado exactamente lo que habéis visto en el vídeo, y es el 2013 H1, que este desapareció, y su legado lo que nos dejó fue pues eso, el poco material que queda aún, que da lugar a las cuadrántidas, que no es muy grande, pero bueno, pero ahí está, ¿vale? Entonces, ¿cuántas lluvias de meteoros tenemos? Porque son un montonazo, ¿no? Bueno, según la NASA son 34 lluvias de meteoros. Lo que pasa es que nosotros contabilizamos las más importantes, que son unas 14, ¿vale? Venga, ordenadas por fecha, para que nos aprendamos por lo menos unas cuantas. Las lluvias de meteoros empiezan con las cuadrántidas en enero.
Después vienen las líridas, que son pequeñitas, son 18 meteoros hora, las acuáridas del norte, las acuáridas del sur, las perseidas, 100. La mayor lluvia de meteoros del año. Pero no, las gemínidas, ¿vale? A lo mejor no tienen tanta fama, pero hay muchos meteoros en las gemínidas. Y después tenemos unas muy pequeñitas que se llaman lluvias menores, las que son de 10 meteoros o menos, que son las úrsidas, que son a finales de diciembre. Aquí además tenéis la luna que va a haber este año, en este caso la que ha habido, las cuadrántidas se han podido ver bien porque ha habido muy poquita luna. Y aquí, claro, aquí tenemos el problema. Y es que ha dado la casualidad de que este año las Perseidas vienen con mucha luna. Hay una luna, claro, las Perseidas al final es una luz que es débil. Si tú pones una luz como la luna llena delante, pues es más difícil verla. Nada más que se pueden ver entonces las que van a ser más fuertes. Pero bueno, pero aún así, seguro que esta noche tenemos suerte. Para sacar fotografías, para las personas que sean un poco más técnicas o más entendidas, con el móvil incluso, ¿vale? Esté en una superficie inmóvil, no hace falta que sea un trípode, pero sí que esté quieta. ISO 1600, formato de imagen RAW o de los máximos megapíxeles que tenga el móvil. Apertura 2.8 menor, más bajita, se puede ser 1.2, 1.4, ya casi cualquiera de los móviles tiene una apertura más bajita de 2.8. La exposición, el tiempo de la foto, vamos a tener que ajustárselo, porque para que se pueda ver algo, tienen que ser de 15-30 segundos. 15 a lo mejor poquito, y 30 a lo mejor las estrellas ya las vamos a ver con una rayita, pero bueno, pero son unos tiempos orientativos. Y muy muy importante, como tenemos la Luna y tenemos Saturno, antes de nada el foco le quitamos el foco automático y ajustamos a la Luna o a Saturno y lo dejamos fijo, ¿vale? Para que no esté continuamente buscando foco, porque entonces sí que no va a sacar nada. Esto, bueno, son unos consejos muy, muy básicos. Después, ¿qué nos van a aparecer en esas fotos? Cuando saquemos las fotos de las Perseidas, que no es difícil coger alguna, vamos a poder ver una raya. Lo siento, pero no son meteoros. Eso es un satélite. Señor Elon Musk y compañía. Rayitas o raya punto que parece Morse. Un avión. Hay veces que a lo mejor podría ser un meteoro, pero es un avión. Para que sea un meteoro, fijaros la forma que tiene. Tiene una forma como espigada. Por los extremos son más finos y por las partes centrales un poquito más anchas. Es como una forma que se va afinando en los extremos. Eso sí que es, ¿vale? Para cuando sacáis una foto, porque hay muchas veces que no tenemos claro si de verdad lo que hemos sacado es un meteoro o no. Bueno, ¿cómo localizarla? Pues lo que hemos comentado antes, directamente. No hace falta entender de estrellas. Para saber el sitio del que vienen, si queremos la estrella Milfak, que se ve bastante clara en esta dirección, o si no, mucho más fácil, tenemos Casiopea inconfundible, pues más o menos debajo de Casiopea, de ahí es donde tenemos el radiante. Pues ya sabemos que ahí es justo donde no hay que mirar, es solamente para que lo sepamos, ¿vale? ¿Y si tuviéramos alguna lluvia de meteoros más esta noche? Porque tenemos alguna lluvia de meteoros más esta noche. No solamente están las Perseidas. Tenemos nada menos que 1, 2, 3, 4 y las Perseidas 5 lluvias de meteoros. Lo que pasa es que son muchísimo más pequeñitas o están en sus momentos de mínimo, ¿vale? Por ejemplo, las acuáridas del sur están bajo mínimos porque el máximo era en julio, a finales de julio, y entonces no están entre 2 meteoros hora. Pero bueno, oye, sacar la calculadora y mirad, 5 de las Capricornias.
5 de las Acuerdas del Norte, 2 de las Acuerdas del Sur, ya van 12, 4 del antihelio, 16, más las 66 que toca hoy, que dicen los científicos que hoy son 66 de las Perseidas, ¿vale? O sea que, bueno, pues son unos poquitos más para poder ver lluvia de meteoros, ¿no? Esta, además, el antihelio es la lluvia de meteoros que tenemos todo el año, porque esta no procede, principalmente puede contener algo de origen de cometas, pero son pequeños fragmentos de... los meteoroides son procedentes de asteroides. Entonces, siempre lo tenemos, porque es lo que se va encontrando en la Tierra en su avance, y hay material. No tiene que haber pasado un cometa, siempre hay algo, ¿vale? Se llama antihelio porque está justo en la zona, una zona muy cercana al llamado punto antisolar. El punto antisolar significa que el Sol está en el otro extremo de la Tierra justo, ¿vale? Bueno, pero es que me faltaba una, no nos olvidemos de ella, porque en el cenit tenemos, arriba de todo, ahora veremos que si os habéis fijado, todos estos radiantes están muy cerca de la luna de esta noche, y cuando veáis por debajo esta estrella, que no es estrella, que sepáis que es Saturno, ¿vale? Pero vamos a poder ver además con el telescopio bastante bien. Todas estas están cerca de la luna, pero hay una que está en el cenit, está en la parte más alta de la bóveda celeste, que son las Casímidas. Está muy desactivado, ¿vale? Son poquitos, pero bueno, lo añadimos en la cuenta de los meteoros, o sea que más meteoros para ver, ¿vale? O sea que tenemos en total, ¿cuántas? ¿Quién lleva la cuenta de cuántas lluvias de meteoros? ¿Cuántas? Teníamos las 4 que están cerca de la luna, más las Perseidas, más estas, 6, ¿vale? O sea que cuando veis alguna noticia en internet, esta noche las 6 lluvias de meteoros, pues resulta que es verdad, ¿vale? Curiosamente. Bueno, un pequeño dato técnico muy interesante. ¿A qué altitud entran los meteoros? ¿Cuáles son las altitudes a las que entran? Pues entran aproximadamente en torno a los 90 kilómetros, ¿vale? De 70 a 110 kilómetros de altitud es la altitud en la que entra en la atmósfera. ¿Y dónde finalizan? ¿Cómo? ¿La línea de calma? Pues no te sé decir. La línea de calma es lo que divide la Tierra del espacio. Es que no coincide exactamente, porque no es una película contra la que chocan los meteoros, sino que es un rango de altitudes, ¿vale? Y luego el rango en el que finalizan, pues entre los 80 y los 50 kilómetros de altura. Quiere decirse que aunque los veamos que bajan mucho, se quedan bastante altos, incluso cuando desaparecen. Y las velocidades, como hemos visto, ¿no? Entre 16 kilómetros por segundo y 76 kilómetros por segundo. Aquí vemos que es casi un bólido, porque es uno que se ha visto durante bastante tiempo. Hablando de bólidos, ¿qué pasa cuando un meteoro es extremadamente brillante? De repente se ve que como que se ilumina pues como Venus o incluso como la Luna. Pues entonces ese meteoro no se ha ido consumiendo poquito a poco, sino que ha reventado, ha explotado por las temperaturas y por su composición, pues ha explotado. Pues en ese caso lo llamamos bólido. Y si se mantiene durante mucho tiempo, que hasta se ve como desde lejos, como si ardiera, eso se llaman los fireballs, ¿no? Las bolas de fuego, que son bastante difíciles de ver, pero bueno, siempre hay suerte de ver alguna. De los colores de los meteoros son también importantes. Se pueden ver meteoros que son de color morado, que significa que hay mucho magnesio, o que había mucho magnesio en ese meteoro. Lo podemos ver de un tono amarillo naranja,
significa que había mucho sodio en ese meteoro. O los podemos ver incluso azulados, que son casi la mayoría, significa que tienen presencia de hierro en el meteoro. Vale. ¿Y de qué tamaños? Bueno, pues los meteoros pueden ser de muchos tamaños, desde los micrometeoritos. En los tejados de las casas, cuando llueve, las canaletas, pues el agua de las canaletas se va... bueno, pues en esa tierrecilla que queda en las canaletas, si la miramos al microscopio, nos llevamos la sorpresa de que hay bolitas redondas. Hay motas que son micrometeoritos y que le podemos hacer la prueba para saber si lo son, que es pasarles un imán. Le pasamos un imán y descubrimos que se van arrastrando. O sea, del espacio, fijaros que del espacio caen al año alrededor de 50.000 toneladas de material del espacio a la Tierra, de las cuales solamente llega al suelo 10 toneladas en forma de meteoro que detectamos, o sea, perdón, de meteoritos. Claro, ¿dónde está el resto del material? Pues está en forma de micrometeoritos, que los hay por todas partes. Y luego tenemos, pues, meteoritos bestiales. Este es el meteorito Jova, que está en Namibia, y es una piedra de hierro y níquel tremenda que pesa 66 toneladas, que cayó hace miles de años, pero se descubrió en 1920. O sea, pueden ser incluso de ese tamaño. Esperemos que no haya muchos que sean de ese tamaño. Bueno, y para finalizar esta última parte de la presentación, la voy a dedicar a contar un poco en la Sociedad Malagueña de Astronomía lo que hacemos, los trabajos que hacemos relacionados con los meteoros. Tenemos una red en colaboración con la Universidad de Málaga, una red de cámaras que los tenemos encendidas durante todas las noches para detectar, se activan automáticamente al detectar un meteoro. Y los tenemos ahí, creo que son alrededor de 50 cámaras distribuidas por toda España y por Canarias. Y parte de esta red, tenemos la red BUTES, que la red BUTES incluso lo tenemos en distintos países del mundo, pero ya no son cámaras tan sencillas, son telescopios robóticos mucho más avanzados que sirven, entre otras cosas, para detectar el meteoro. ¿Y qué hacemos con esta información? Bueno, pues con esta información sabemos exactamente las lluvias de meteoros, sabemos qué días son los que hay más meteoros, qué horas son las que hay más meteoros dentro de cada día. Eso nos va dando información muy valiosa, porque si un día tenemos una lluvia de meteoros que no esperábamos, bueno, pues eso al principio será precioso, pero luego los científicos tienen que ver a ver qué es lo que pasa ahí, porque era algo que nos ha sorprendido y que no conocíamos, y puede haber algún pedrusco ahí que no hubiéramos detectado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que investigarlo. Y fijaros, los datos que nos aportan las cámaras son tan interesantes que nos dicen los meteoros dónde entran en la atmósfera, dónde se disuelven, a qué altura, incluso de qué están hechos. Analizando su luz, sabemos de qué están hechos. Fijaros la cantidad de información que se puede obtener simplemente de una fotografía de un meteoro. Bueno, este en concreto está detectado en Valencia, ¿vale? Este mismo año, el día 3 de agosto. Vemos aquí algunas fotografías que han sacado las cámaras, ¿vale? Vemos ahí el meteoro. Aquí tenemos otro que este está así ya más un bólido. Fijaros qué brillo tiene tan grande. Este sí que es un bólido. Fijaros, no sé si se distingue bien, que tiene una rayita muy fina y de repente ¡bum!, estalla. Es un bólido. Bueno, pues esto lo tenía, vamos a ver si soy capaz de activarlo.
A ver quién es capaz de decirme dónde está. Se ve poquito, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Por aquí, ¿no? Vale, pues esto es de anoche. Anoche se vio, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que ha salido en la televisión, esos son los restos de un cohete espacial chino. Cuando se vea que algo que puede parecer un meteoro, primero, son muchos fragmentos paralelos, eso es muy extraño. Y segundo, se mantienen iluminados de manera muy continua, sin experimentar variaciones y durante mucho rato. Eso seguro que eso pasó de aquí. Segurísimo. ¿Vale? Otro de los que se vieron anoche de los pequeñitos. A ver. Venga, a ver quién lo ve. Me tenéis que decir arriba, abajo, izquierda o derecha. Derecha más bien, ¿vale? Ese es un boli. Lo que pasa es que hay muchas veces que no da casi tiempo a... Después, otro. ¿Vale? Bueno, pues todos ellos, estos tres que os he indicado, salen de aquí. Salen de esta zona. El primero que hemos visto era de la Luna, cuando la Luna estaba por aquí, o sea que salía de aquí. El otro lo hemos visto ahí arriba, y este aquí, sale de aquí. Y esto es la Perseida, el radiante de la Perseida. O sea que esos tres que hemos visto son Perseidas. Si viéramos alguno que va en una dirección que no, entonces sí que proceden de otros radiantes, de otros radiantes. Vale, bueno, de cara ahora a la observación que vamos a poder disfrutar, algunos consejillos que son importantes, ¿vale? Si tenemos linterna roja, estupendo, porque la linterna roja no deslumbra, pero vemos lo suficiente como para no caer, ¿vale? Aquí en el Chido hace fresquito de noche, supongo, incluso ojalá. Bueno, entonces lo de la bebida caliente lo quitamos, por lo menos lo de la bebida caliente lo quitamos. Una tumbona, porque acordaos que el mejor sitio al que mirar para ver la lluvia de meteoros es hacia el centro, ¿vale? Después, cuando nos acerquemos a los telescopios, aunque vamos a intentar poner unas lucecitas pequeñitas, pero es muy importante mirar el suelo, no mirar el telescopio, porque nos acercamos así y las patas sobresalen mucho. Es muy importante mirar las patas. No es por el telescopio, es porque le puede caer al suelo, ¿vale? Importante. Siempre que se sigan, por favor, las indicaciones de los monitores, ¿vale? Y las horas pico, para poder ver la lluvia del meteoro, tenemos que saber horas pico. Bueno, pues tenemos muy pronto, o sea, precisamente la hora pico, tanto hoy como mañana, es esa hora, ¿vale? Cuando se programa. La mejor ventana de visibilidad pues es cuando la Luna no ha cogido todavía mucha altura y por lo tanto también hasta las 11 menos cuarto es la mejor hora, pero no tiene nada que ver, porque si hay algún bólido, los bólidos se van a ver perfectamente, ¿vale? Lo que no vamos a ver a lo mejor son los pequeñitos, los chiquititos. Después, mirar hacia el cenit, no mirar hacia los radiantes. Los móviles, muy importante, por favor, los flash se deben quitar, porque si nos da a los monitores la luz de los móviles, tardamos 15 minutos en poder ver algo. Y ya no podemos ni enfocar, ni dirigir los telescopios, ni nada. Y el que va a ver los objetos tampoco ve nada. Es muy importante, los flash quitados. Y luego, si podéis instalar una aplicación de estas que son una linterna, aunque tienen los móviles una linterna muy buena, pero hay unas aplicaciones que se convierten la pantalla en una linterna y que la puedes poner roja. Esas son maravillosas porque dan bastante luz y no deslumbran. O sea que si podéis, os la recomendamos. Nos alejamos de las ciudades, que yo creo que el sitio que tenemos ahí de observación es muy bueno, y el clima, pues estupendo, ¿vale? O sea que aquí lo tenemos todo, ¿vale?
La Luna es un estorbo para los meteoros, pero volvamos a nuestra aliada. Vamos a poder ver la Luna y vamos a poder ver una zona que es la zona donde empieza la sombra de la Luna menguante, que se llama el terminador, donde se ven unas pequeñas sombras. Si tenemos suerte, se ven las sombras de las montañas de la Luna, donde ahí te das cuenta de la altitud que tiene la montaña de la Luna. Que no son unos cráteres redondos que te asoman así, que son unas cordilleras impresionantes, ¿vale? Y después, como tenemos un telescopio robotizado pequeñito, pues vamos a poder ver objetos del espacio profundo, entre ellos, pues, si la Luna lo permite, la nebulosa del Anillo y algunos cúmulos muy bonitos, ¿vale? Incluso la galaxia de Andrómeda, a ver si tenemos suerte, aunque estamos un poco cerca de la Luna, pero vamos a intentar. Y si conocéis algún otro objeto que sea digno de verse esta noche, pues lo podemos intentar. Se lo decís a los monitores, ¿vale? Pues nada más, muchísimas gracias y buena caza.